Hola a todos y todas, mi nombre es Lucía Lejarza, soy disectora del Museo de Ciencias Morfológicas de la Cátedra de Anatomía Normal de la Universidad Nacional de Rosario y hoy en el curso Grandes Temas de la Medicina en 15 minutos vamos a ver el miembro inferior. Los componentes que tienen que estudiar sobre este tema son los huesos, articulaciones, músculos, vasos y nervios, y al miembro le vamos a dividir en segmentos. Estos son la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Vamos a empezar hablando de la cadera, que está formada por dos huesos, el hueso coxal y el fémur en su porción proximal. El hueso coxal, por su parte, es un hueso plano, está constituido por tres piezas primitivas, que son el isquion, el ilion y el pubis. Tiene un gran agujero, que es el agujero obturador, el cotilo, que está compuesto a su vez por la ceja cotiloidea y el trasfondo del cotilo, dos caras, una exopélvica y una endopélvica, cuatro bordes y forma, junto con el sacro y el otro hueso coxal, lo que es la cintura pélvica, que es el elemento que une el miembro inferior al resto del tronco. Y por otra parte tenemos al fémur en su porción proximal, que los accidentes óseos más importantes en este sector van a ser la cabeza, la fosita de la cabeza del fémur, el cuello, el trocánter mayor y el trocánter menor. En esta imagen cadavérica es un hueso coxal en su cara exopélvica y les marqué con tres colores distintos las partes primitivas. El pubis en celeste, el isquion en rosa y el ilion en naranja. En esta imagen cadavérica también del hueso coxal en su cara exopélvica, de arriba hacia abajo, les marqué los distintos accidentes óseos más importantes, que son la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, el cotilo, la ceja cotiloidea, el trasfondo del cotilo, el agujero obturador, la escotadura asiática menor, la espina asiática, la escotadura asiática mayor, la espina ilíaca posterior-inferior y la espina ilíaca posterior-superior. Y en esta imagen del fémur proximal es una vista anterior, de arriba hacia abajo vemos la cabeza, la fosita de la cabeza, el cuello, el trocánter menor y el trocánter mayor. La cadera, como articulación, es la articulación coxofemoral, es del tipo diartrosis, género en artrosis. Las superficies articulares son, por un lado, la cabeza femoral y el cotilo, específicamente la porción de la ceja cotiloidea. Los medios de unión son la cápsula y los ligamentos, el redondo, iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral, y los movimientos que esta realiza son de flexo-extensión, abducción-aducción, rotación interna, rotación externa, y la conjunción de todos estos movimientos que es la circunducción. Esta es una imagen de Netter, una vista anterior de la articulación coxofemoral. Fíjense, las superficies articulares están revestidas por cartílago, por un lado la cabeza femoral y por otro lado la ceja. Y en esta imagen les marqué con distintos colores los ligamentos. Fíjense, en azul el ilio femoral, en violeta pubofemoral y verde isquiofemoral. Vamos al segmento glúteo, vamos a ver lo que son los grupos musculares de este segmento. Tenemos un grupo muscular profundo, que está formado por el grupo de los glúteos menor y mediano, y el grupo de los pelvitrocanterianos, que incluye el piramidal, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, obturador externo y cuadrado crural. Y por último, el grupo de los isquiotibio-peroneos, que son el semimembranoso, semitendinoso y bíceps crural. Y en el plano superficial, únicamente el glúteo mayor. En la región inguinocrural también tenemos grupos musculares, un plano profundo que incluye al recto anterior y al cuádriceps, y un plano superficial que incluye al tensor de la fascia lata y al sartori. Y por otro lado tenemos en la región obturatriz, los músculos que vamos a encontrar aquí van a ser el obturador interno, obturador externo, recto interno, los aductores, que son tres, aductor mayor, menor y mediano o largo, y el pectíneo. Vamos a hablar del segmento siguiente, que es el muslo, cuyo esqueleto está formado por la diáfisis femoral. Como dijimos anteriormente, el fémur es un hueso largo, tiene forma triangular, tiene tres caras, una anterior, una lateral interna y lateral externa, tres bordes, posterior, anteromedial y anterolateral, y el borde posterior se llama línea áspera. En esta imagen de la diáfisis femoral vemos una vista anterior, donde solamente vemos la cara anterior, y en la vista posterior vemos las dos caras laterales, la lateral interna, la lateral externa, y la línea áspera. Y en esta imagen de la diáfisis femoral, lo que les estoy mostrando en verde es la línea áspera, y fíjense que en la primera imagen se trifurca hacia arriba y en la segunda imagen se bifurca hacia abajo. Bueno, los músculos que vamos a encontrar en la cara anterior del muslo van a ser un grupo externo, formado por el cuádriceps crural, que tiene cuatro cabezas, vasto interno, vasto externo, recto anterior y crural,
un grupo interno, que es el grupo de los aductores, aductor mayor, aductor menor, aductor mediano o largo, pectíneo y recto interno, y el sartorio que cruza el muslo por delante de los músculos anteriores. Y en la cara posterior del muslo tenemos los músculos tibio-peroneos, que son semimembranoso, semitendinoso y bíceps crural, con su porción larga y corta. Rodilla. Este segmento va a estar formado por 3 huesos, 4 en realidad. Tenemos el fémur distal, que los accidentes óseos más importantes son la tróclea, los cóndilos y la escotadura intercondilia. La rótula, que es un hueso corto, tiene forma triangular y 2 caras, una anterior rugosa y una posterior articular lisa. La tibia proximal, que es un hueso largo, y los accidentes óseos más importantes van a ser los cóndilos tibiales, las cavidades glenoideas, las espinas de la tibia, la tuberosidad tibial anterior, y el peroné proximal, que también es un hueso largo, y en este sector vamos a ver que tiene la cabeza, con una carilla articular y la apófisis estiloides. Esta es una imagen cadavérica, una vista anterior del fémur distal. Vean que les marqué en rosa la tróclea y lateralmente los 2 cóndilos, el interno y el externo. Y en esta imagen también del fémur distal, en la vista posterior, vean los 2 cóndilos y la escotadura intercondilia, y en la vista inferior observen cómo la tróclea se dirige hacia atrás y se bifurca y parece como si diera origen a los 2 cóndilos. Esta es la rótula, fíjense que la cara anterior es rugosa en la primera imagen y la cara posterior es la lisa, la carilla articular. La tibia proximal, donde vean que en la primera imagen es una vista anterior, se ve el cóndilo interno, el cóndilo externo y la tuberosidad anterior de la tibia, y en la segunda imagen vemos la meseta tibial, las 2 cavidades glenoideas y las espinas de la tibia. Y en esta imagen del peroné proximal, observen la apófisis estiloide, la superficie articular, y eso incluye todo lo que es la cabeza del peroné. La articulación de la rodilla decimos que es bicóndilo-troclear, porque en realidad está formada por distintas articulaciones, no es una sola articulación. Tenemos la articulación femorotibial, que es del tipo de artrosis, género bicondilia, las superficies articulares son los cóndilos femorales y las cavidades glenoidales de la tibia. Los medios de adaptación son los meñiscos, recuerden que tenemos uno interno y uno externo, y los medios de unión son la cápsula y los ligamentos. Hay ligamentos que son periféricos, como el anterior, el posterior, el lateral interno y lateral externo, y los ligamentos centrales o cruzados, que son el antero externo y el posterior interno. Y los movimientos que esta realiza son, en conjunto, la flexión-extensión y accesoriamente la rotación e inclinación lateral. Y por otro lado tenemos también la otra parte de esta articulación es la femororotuliana, que es de tipo diartrosis, género troclear, y las superficies son la tróclea femoral y la carilla articular de la rótula en su cara posterior. Esta es una imagen de Netter, donde vemos una vista anterior y posterior de la rodilla. Observen las superficies articulares que están revestidas por cartílago. También pueden ver en distintos colores los ligamentos. Fíjense que en azul ligamento cruzado anterior, en naranja ligamento cruzado posterior, y los ligamentos laterales, externo e interno. Bueno, el segmento siguiente, o no segmentos, una parte de la rodilla que se encuentra en la cara posterior de la rodilla es el hueco popliteo, que está formado por músculos este segmento. Estos son el músculo popliteo, el semimembranoso, semitendinoso, bíceps crural y gemelos. Es importante que recuerden este sector que está en la cara posterior de la rodilla, porque por aquí pasa una arteria muy importante que es la arteria poplitea. Vamos a seguir con el próximo segmento, que es la pierna. Este está formado por 2 huesos, que son la diáfisis de la tibia, que constituye el plano óseo interno. Tiene 3 caras también, anteromedial, que es subcutánea, anterolateral y posterior, y bordes, uno anterior, uno posterolateral y uno posteromedial. Y la diáfisis del peroné constituye lo que es el plano óseo externo. Sus caras son la anteromedial, anterolateral y posterior, y los bordes son el anterior, posterolateral y posteromedial. Esta es una imagen de Netter, una vista anterior. Observen el peroné, les marqué en rojo lo que es el borde anterior, y así la diferencia entre la cara anterolateral y anteromedial, y también en la tibia con el borde anterior en verde, y la diferencia entre las caras anterolateral y anteromedial. Las articulaciones de la pierna, tenemos la tibia peronea superior, que es una articulación del tipo de artrosis, género artrodia. Las superficies articulares son la carilla de la cabeza del peroné y la carilla fibular de la cara externa del macizo tuberositario de la tibia, y los medios de unión son la cápsula de los ligamentos anterior y posterior. Los movimientos que realiza son de desplazamiento, porque las superficies articulares son planas.
Los músculos que vamos a encontrar en la pierna anterior son el tibial anterior, extensor propio del dedo gordo, extensor común de los dedos del pie, peroneo anterior, que es un músculo inconstante, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, y en la cara posterior vamos a encontrar al músculo popliteo, flexor común de los dedos del pie, tibial posterior, flexor propio del dedo gordo, tríceps sural, formado por el sóleo y los gemelos, y el plantar delgado. Tobillo. Los huesos que van a formar parte de este segmento son la tibia distal, que tiene varias caras, una anterior, una posterior, medial, lateral e inferior. En su cara externa presenta una carilla articular para el peroné, en su cara interna se prolonga hacia abajo por lo que es el maleolo interno, y en su cara inferior también tiene una carilla articular. El peroné distal es el otro hueso que forma parte de este sector, y los accidentes óseos que más importantes van a encontrar en esta región son el maleolo externo y en su cara externa una carilla también articular. Y por último, el otro hueso que participa en el tobillo es el astrágalo, que es un hueso corto, tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza, y articula con lo que es la mortaja tibio-peronea, el calcáneo y el escafoides. Esta es una tibia distal, una vista anterior, fíjense, la cara externa, la cara inferior y el maleolo interno. Un peroné distal, formando lo que es el maleolo externo y la carilla articular, y el astrágalo. Fíjense que hacia arriba les marqué lo que es la tróclea, adelante la cabeza, el cuello y el cuerpo. Las articulaciones de la garganta del pie, tenemos la tibio-peronea inferior, que es una articulación del tipo sin artrosis, las superficies son el maleolo externo del peroné y el canal fibular de la tibia, los medios de unión son ligamentos, interóseo, anterior y posterior, y no realiza movimientos, es inmóvil, y esta articulación forma lo que es la mortaja tibio-peronea. Por otro lado, tenemos la articulación tibio-tarsiana, que es el tipo de artrosis, género tróclea. Las superficies articulares son la mortaja tibio-peronea, que acabamos de nombrar, y la tróclea astragalina por otro lado. Los medios de unión son la cápsula, los ligamentos, el anterior, el posterior, lateral interno y lateral externo. Estos dos últimos son los más fuertes de la articulación. Y los movimientos que realiza son de flexión dorsal y flexión plantar. En flexión plantar es posible además realizar movimientos leves de aducción y abducción. Esta es una imagen cadavérica de la garganta del pie, fíjense, la tibia, el peroné y el astrágalo. Bueno, seguimos con lo que es el pie y sus huesos. Hay tres segmentos en el pie, por un lado el tarso, que está formado por huesos cortos que se ubican en dos filas, en la fila anterior el astrágalo y el calcáneo, y en la fila posterior escafoides, cuboides y las tres cuñas. El metatarso, que son huesos largos, se enumeran del 1 al 5 y de adentro hacia afuera, y las falanges, que también son huesos largos, son 3 por cada dedo, excepto el dedo gordo, que solamente posee 2, y forma lo que es el esqueleto de los dedos del pie. En esta imagen de Netter es una vista plantar. Fíjense que primero en azul marqué las falanges, en rojo el metatarso del primero al quinto, y el tarso en violetas, las tres cuñas, escafoides, cuboides, astrágalo y calcáneo. Estas son las articulaciones del pie, simplemente se las voy a nombrar. Tenemos muchas articulaciones, tenemos la astrágalo-calcánea, la medio-tarsiana o de Chopard, que está formada por dos articulaciones al mismo tiempo, por un lado la astrágalo-escafoidea y la calcáneo-cuboidea por otro lado. Otra articulación son las de los huesos del tarso anterior entre sí. Luego tenemos las tarso-metatarsianas o articulación de Liszt-Frank, las intermetatarsianas, las metatarsofalángicas y las interfalángicas. Las arterias. La arteria más importante que va a irrigar a todo el miembro inferior es la arteria femoral, que es una continuación de la arteria ilíaca externa a nivel del arco crural. La arteria poplitea es una continuación de la arteria femoral cuando ésta pasa por el hiato del músculo aductor y termina en el arco tendinoso del músculo sóleo, donde se divide en arteria tibial anterior y en tronco tibio-peroneo. La arteria tibial anterior, a nivel del dorso del pie, recibe el nombre de arteria pedia, y el tronco tibio-peroneo da origen a dos otras arterias, que son la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Las venas son tributarias de la vena ilíaca externa y se dividen en dos grupos. Las venas profundas, que son satélite de las arterias, son dos venas por arteria, excepto el tronco venoso tibio-peroneo, la vena poplitea y la vena femoral, y las venas superficiales, que forman una red venosa subcutánea que deriva sangre hacia dos troncos colectores, que son las venas mayor y menor. Por otro lado, la inervación del miembro está
suministrada por dos plexos, que son el plexo lumbar y por otro lado el plexo sacro. Este es el libro que yo utilicé, es la bibliografía, se llama Bouget de miembros inferiores, lo recomiendo a la cátedra, y muchas gracias a todos por escucharme.